Continuamos con Mañana Mejor cuando pasaron 12 minutos de las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Te vamos a hacer compañía, vos nos estás escuchando, nos estás viendo a través de la camarita en alta definición. Esto es Mañana Mejor a través de colbhd.com.ar. Y uno de los temas trascendentales, fundamentales, que siempre venimos hablando, pero en esta oportunidad te lo vamos a dar a conocer con especialistas, o por lo menos con la mirada de un profesional, con la mirada de una persona con altos conocimientos del tema. Nosotros podemos dar a conocer nuestra opinión, nuestra perspectiva, y vos que estás del otro lado podés hacer lo propio, pero a través de las redes sociales, a través de Twitter, a través de Facebook. En Twitter estamos como @radiocolbhd y en Facebook en nuestra página oficial como colbhd. A mi izquierda, Luciana Bisogni. ¿Cómo andás, Lu? Hola, Nico, muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, por supuesto. Bueno, nuestra columnista, nuestra especialista, con algunos temas que te van a interesar y mucho. Como es habitual, todos los miércoles tenemos una columna distinta en Mañana Mejor a través de colbhd.com.ar. Y a mi derecha lo tenemos a Martín Molinari. Él es profesor de la Universidad FASTA y psicólogo. Gracias, Martín, por estar. No, por favor, gracias por invitarme y bueno, compartir este momento con ustedes. Bueno, bárbaro, vamos a desarrollar un tema que nos interesa y mucho, que luego vamos a estar consultándole a Martín, a nuestro psicólogo de cabecera en Mañana Mejor a partir de hoy, pero la columna habitual de Luciana Bisogni tiene que ver con los adolescentes y el alcohol. ¿Qué significado tiene? ¿Cómo se inicia este alcohol? ¿Qué es lo que produce en los adolescentes? Las consecuencias, las causas. Muchísimas preguntas son las que te vamos a hacer a vos y las que nos hacemos nosotros para poder responderte. Por eso arrancamos con la columna de los adolescentes y el alcohol. Luciana. Así es, Nico. Cada vez es un tema que preocupa más a los argentinos, sobre todo a los adultos, ¿no? Porque los jóvenes consumen más alcohol año a año. Está comprobado a través de encuestas, ¿sí? Va creciendo, es un número que crece, y la previa, el fenómeno de la previa, se ha convertido en un fenómeno cultural y prácticamente es como un ritual adolescente que antes de salir a bailar o a una fiesta se tienen que juntar en una casa para tomar alcohol, ¿no? Para ingerir alcohol. Entonces, bueno, surgen un montón de cuestiones, porque esto hace 20 años, 15, era impensado. No pasaba. No pasaba. Ajá. O sea, se salía, se tomaba un poco medidamente, pero no de juntarse exclusivamente a tomar alcohol, y los chicos ya lo ven como una necesidad, ¿no? No pueden salir si no se juntan antes a tomar. Sobre todo es, bueno, como ya sabemos, el alcohol causa una desinhibición, ¿no? Los chicos se sienten más liberados, también algunos por ahí como un acto de rebeldía a sus padres, a los límites, pero es algo muy grave porque produce daños en la salud, y también no solo ponen en riesgo su vida, sino también la vida de otras personas, ¿no? Ajá. Muchos salen alcoholizados conduciendo, bueno, y también pueden sufrir problemas digestivos, algunos llegan a terminar en coma, sí. Y también daños neurológicos, que es lo más grave, ¿no? A largo plazo produce daños neurológicos. Al no saber cómo tomar, mezclan diferentes tipos de alcohol, hasta a veces también lo combinan con otras drogas. Entonces, esto, bueno, produce daños terribles para la salud, que dentro de unos años se van a ver, ¿no? Las consecuencias más en la salud, más que lo que se está viviendo actualmente. O sea, va a haber otras enfermedades, más que nada relacionadas, bueno, con el tema del hígado y de las neuronas, la pérdida de la memoria, ¿sí? Esas son las consecuencias principales. Y las edades, ya te digo, desde los 13 a los 20 años. De los 13 a los 20, desde los es 13, un promedio. O sea, son niños prácticamente. Sí. E incluso los padres muchas veces les compran el alcohol. O sea, los chicos le piden y ellos van y le compran el alcohol, les permiten que se junten en sus casas, ¿no? Entonces, como sociedad nos preguntamos, ¿de quién es la falla? ¿De las instituciones? ¿De la familia? ¿Del Estado? O sea, falta una contención, ¿no? Porque en realidad los adultos son los que tienen que marcar los límites. O una falta de conciencia, quizás. Una falta de conciencia también, ¿no? Ajá. Y bueno... Vamos a preguntárselo a él, a Martín Molinari. Principalmente, ¿por qué los chicos caen en el alcohol? ¿Por qué esa necesidad de tomar alcohol?
Habría como dos cosas primero a tener en cuenta, ¿no? Dos como indicadores. Primero es un tema preocupante, es decir, en la medida en que ha empezado a expresar y hacer cada vez más relevantes las manifestaciones, ha ido generando cada vez más preocupación en función de lo que vos decís, Luciana, de que antes esto no se veía o no se veía tanto. Habría dos indicadores a tener en cuenta. El primero es la cantidad de lo que se toma o la cantidad de lo que los adolescentes toman. Y en esto verdaderamente se pueden ver, digamos, no solamente por los estudios, sino a simple vista, de que la cantidad de alcohol que los chicos consumen se ha ido incrementando. También ha habido una variación en la calidad del alcohol que los chicos consumen, porque como vos decías recién, hay una cultura del saber tomar que, bueno, es propia de un adulto que hace un uso social de la bebida o hace un uso, podríamos decir, hasta nutricional, cuando acompaña su comida con un vaso de vino. Claro, que posee autocontrol también, ¿no? Que es lo que los adolescentes no... Que posee las capacidades de autocontrolarse y que el adolescente no. Entonces hay como una especie de proceso de progreso y digamos, de aumento y de variación de la calidad. O sea, el chico empieza con la cerveza y después termina con las bebidas blancas, ¿no? En segundo lugar está el indicador de la baja de edad en el inicio del consumo. O sea, cada vez es más precoz el inicio del consumo, y en esto no habría diferencias de clases sociales. O sea, nosotros podemos ver a chicos de estratos desfavorecidos con pautas de consumo de alcohol muy parecidas a chicos de clases medias o del segmento ABC. O sea, esto no tiene quizás un sesgo o un anclaje de clase, ¿no? Yo recuerdo, uno dice, ¿es nuevo este fenómeno? No es nuevo. Yo recuerdo haber tenido hace 10 años un paciente infantil, un paciente de, un chico oriundo de una familia pobre, una criatura de 10 años, que venía y me contaba cómo... 10 años. 10 años. Él venía y me contaba en sesión cómo él se compraba en el kiosco las botellitas estas de Felford, estas botellitas de chocolate, pero que tienen como una... Como un licorcito. Como un licorcito, ¿no? Y él me decía que trataba de comprárselas porque decía que le pegaban, ¿no? El término que utilizan ellos, me pega, me hace sentir, me coloca, me ubica, bueno, todo este tipo de cosas. ¿A esa edad, ¿no? era consciente del efecto que le causaba la botellita? A esa edad intencionalmente él buscaba este patrón de consumo, porque evidentemente en la casa por ahí no tenía las oportunidades de consumir lo que él deseaba o lo que él quería, o en función de lo que él veía en los demás adolescentes. Nos quedamos un poco sin elementos cuando empezamos a pensar en las causas de este fenómeno, es decir, pero a este nivel es un fenómeno que se parece a otros. Digamos que la cultura hoy no nos ofrece las posibilidades para pensar o para explicar o para simbolizar un montón de nuevos fenómenos que ahora nos parecen inéditos y que verdaderamente no hay elementos para explicarlos por su carácter de inéditos y novedosos. Por ejemplo, el hecho de que un chico lleve un arma a la escuela, el hecho de cierto tipo de fenómenos violentos en la escuela, cierto tipo de conductas marginales. Bueno, hay un montón de cosas que para nosotros como sociedad, como cultura, nos estamos quedando cortos para explicar. No sabemos cómo explicarlas porque verdaderamente nos impactan mucho. Y hoy por hoy, ver a un adolescente en una previa, como decías vos, Luciana, alcoholizándose a partir de los 13, 14 años, digamos, uno como, no solamente como psicólogo, como papá, se queda corto de elementos para poder explicar esta situación. Es decir, como que se le está yendo de las manos a los padres, independientemente de la falta de conciencia que hay del joven, a tal punto que usted contaba un caso muy particular, 10 años, y Luciana daba a conocer que el promedio era entre 13 y 20 años, que se comienza a ingerir alcohol desde muy chico, pero hay una falta de conciencia, es la pregunta inicial que habíamos hecho al comienzo, ¿no? Bueno, hay un gran déficit en nuestra cultura de la función de autoridad. Vos fíjate que, por ejemplo, ¿cuál es la herramienta a la cual los seres humanos apelamos para poder dar sentido a nuestras conductas y para poder simbolizar nuestro trayecto vital? La cultura. La cultura es el gran tesoro de símbolos a los cuales nosotros acudimos para darle sentido a las cosas que nos van pasando en nuestra vida. La cultura es nuestro acervo de valores y es aquello a lo cual recurrimos para poder orientar nuestra vida. Ahí están todos nuestros valores, ahí están todos nuestros rituales, ahí están todos nuestros patrones de comportamiento y sobre todo nuestras expectativas de roles sociales. Ahora bien, la cultura es algo abstracto, digamos. ¿Cómo se materializa? ¿Cómo se corporiza? ¿Cómo hace ese valor
para transformarse en algo tangible? Bueno, a través de la autoridad, digamos. La autoridad, a través de la figura de autoridad, es aquello que legitima, por así decir, el valor y lo coloca en una posición de tener que respetarlo y de valorarlo, ¿no? De reconocerlo como propio. Ahora bien, en la medida en que la cultura se deteriora o se corrompe o se debilita, los seres humanos perdemos la capacidad de simbolizar muchas de las cosas que nos pasan, se pierden los parámetros, se pierden los puntos de referencia, deja de haber faros, ¿sí? Las figuras de autoridad son verdaderos faros que nos orientan para dónde ir, para dónde no ir, referentes, como por ejemplo los papás, y en la medida en que los papás van perdiendo autoridad, un poco porque a partir del retorno de la democracia parece que la autoridad fuera sinónimo de autoritarismo, cuando en realidad la autoridad es el centro alrededor del cual se ordenan y se estructuran todas nuestras conductas. No tiene que haber autoridad y tiene que haber valor. Cuando esto entra en déficit, digamos, cuando hay verdaderamente una caída en desuso o una pérdida de valor, bueno, la autoridad se debilita, y cuando la autoridad se debilita parece que todos podemos hacer todo. ¿Y por qué se fue perdiendo esa autoridad que usted hace mención y hace énfasis? Porque quizás en otras épocas, y cuando hablo de otras épocas estoy hablando de 30, 40 años atrás, eran otras las reglas que se imponían en sus hogares, y ahora quizás esa autoridad como que se fue desdibujando prácticamente para con su hijo, ¿no? Sí. Bueno, surgió un mito, ¿no? Surgió una fantasía, un relato que en realidad no tiene ningún asidero, y que es que cuando nosotros ejercemos autoridad o cuando una figura de autoridad ejerce su poder o su autoridad, restringe la libertad de los otros. En realidad no hay libertad posible para el ser humano fuera de la autoridad y fuera del apego a las normas. Es decir, lo que hace verdaderamente libre al ser humano es el cumplimiento de normas, o sea, sujetarse a ciertos parámetros, a ciertas normas. Cuando las personas piensan que las normas no tienen sentido y que en realidad lo único que prima es el propio deseo, ahí aparece el descontrol. Vos fíjate que hace cosa de 15 o 20 años, Jaime Barilco publicó un libro que se llamaba El miedo a los hijos, ¿no? Y Jaime Barilco, digamos, un rabino, un sabio de la tradición judaica, explicaba cómo, a partir de este proceso de descreimiento y de propio escepticismo, o sea, los padres empiezan a desconfiar de su propia autoridad y piensan que están haciendo un daño cuando aplican la autoridad y cuando imponen las normas y cuando ponen límites. A partir de ahí un poco podemos empezar a pensar esto, es decir, y es algo que se aplica no solamente a los chicos, sino a los padres. Por ejemplo, el fenómeno que vemos hoy de los padres que quieren volver a ser jóvenes. Claro, también los chicos, o sea, por ahí hay padres que le dicen no tomes, y si los adolescentes ven que los padres toman y consumen, no lo tienen como ejemplo. No o hay quizás referente. otros que le dicen pero no le dan una explicación. Tienen que conversar, explicarles bien el porqué, porque creo yo que si uno le impone una autoridad y le dice que no, y no le da la explicación suficiente, quizás el chico lo hace a escondidas. Sí, sin duda, la autoridad tiene que ser racional, es decir, tiene que haber un acompañamiento por parte de las figuras de la autoridad, que en este caso pueden ser los padres, pueden ser los maestros, pueden ser los profesores, pueden ser hermanos mayores, puede haber un montón de figuras de autoridad referentes que acompañen al hijo en los distintos rituales y acontecimientos de iniciación. Es decir, en algún momento el joven empieza a tomar alcohol. Lo mismo podríamos predicar respecto de la iniciación sexual. Hay un momento en el que esto pasa. La cuestión es cómo pasa, en qué contexto pasa, digamos, cuáles son los factores que acompañan estas distintas iniciaciones en este joven que va atravesando, estas etapas tan turbulentas como la adolescencia. Necesitan una contención fuerte. Ahora, desde el lado de los adolescentes, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué ellos necesitan desinhibirse y buscan el alcohol? O sea, ¿qué pasa por sus mentes? Porque sabemos que el alcohol produce muchos efectos. Quizás a algunos los marea, quizás a otros los pone alegres, a otros violentos, ¿no? ¿Tiene que ver con la personalidad de cada individuo eso? En parte, podríamos hablar primero de las cualidades químicas de la sustancia. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central y desinhibe, digamos. Es uno de los primeros efectos que causa. El adolescente se siente suelto, se siente desinhibido, de repente se siente que puede decir o hacer cosas que en el estado de sobrio no diría o no haría, ¿no? El segundo factor a tener en cuenta es la influencia de grupo. Para bien o para mal, el ser humano está diseñado para ser influido. Esto funciona así, no podemos escapar a este hecho. Entonces, a veces la ingesta de alcohol tiene que ver con que los amigos
toman alcohol, Claro. y con que la presión social, en un momento de vulnerabilidad y de evolución, como es el del adolescente, que está como verde en algunas cosas, es como muy vulnerable a la presión social, y de repente toma porque los demás toman. Y toma como los demás toman, también, ¿no? Habría que tener en cuenta. Y en tercer lugar, hay todo un anhelo, una ansia absolutamente legítima en el adolescente de empezar a probar con cosas nuevas y a jugar a ser grande o a jugar a ser adulto. Y el alcohol es un símbolo que tiene que ver con el ejercicio de las potestades o de las competencias adultas. Ahora, nosotros es como cuando un nene se prueba el traje del papá. Le queda como medio gracioso, ¿no? Porque el cuerpo del nene no es el cuerpo del papá. Entonces ese traje le queda como medio gracioso, ridículo, ¿no? Podríamos decir así, porque está en proceso de crecimiento. Bueno, esto es lo que pasa a veces con el adolescente cuando quiere jugar a ser adulto, empezar a desempeñar ese rol cuando todavía no está del todo preparado, y en este jugar a ser adulto lo vemos fumando, lo vemos tomando, y lo hace todo mal. Hay un cuarto factor que también podríamos tomar, que es la cuestión del nihilismo que hay en nuestra cultura. Es decir, el adolescente toma, y si vos lo observás como toma, hay una cuestión de anonadamiento. O sea, se trata de tomar no por una cuestión de placer, no por una cuestión social, de disfrutar de una buena cerveza, de disfrutar de un buen vino, sino con un propósito casi explícito de aniquilarse, es decir... De quebrar, como dicen ellos. De quebrar y terminar tirado en el piso. Sin medir las consecuencias. Sin medir las consecuencias. Y como todo en la vida, este problema conecta con otros. El problema del alcohol, por ejemplo, nos trae el problema de un inicio traumático y precoz en la sexualidad, nos trae el problema del embarazo adolescente, nos trae el problema de cierto tipo de trastornos neurológicos que pueden ocurrir, como decías vos, Luciana, de los accidentes de tránsito y otros. Sí, un montón de riesgos y encima también de las puertas que se abren, ¿no? Cuando uno consume la droga del alcohol a otras drogas, porque uno es vulnerable, digamos, en ese estado, ¿no? Más que nada un adolescente que no tiene bien formada la personalidad. Sí. Y la frase, ¿querés probar? ¿Por qué no te animás? No. Es muy tentadora para el adolescente, en un contexto en el cual la mirada del adolescente ya no está puesta en el adulto, porque el adulto está devaluado. Digamos que hasta los 10 años tu hijo te ve como Superman. Y a medida que van pasando los años, ya te ve como un poquitito menos, y ya a los 17, 18, ya el papel, el lugar del padre ya está un poco como difuminado, y la mirada del adolescente se dirige ¿a quién? Se dirige a sus pares, ¿no? O sea, la referencia del adolescente son sus pares. El padre, los padres, las figuras de autoridad tienen que ser muy creativas en este momento, digamos. Tienen que animarse a volver a ocupar este lugar de maneras nuevas, utilizando la creatividad, permitiéndose cosas, buscando espacios de diálogo, buscando por dónde entrar en este adolescente que parece que lo único que estuviera mirando todo el día es una pantalla de iPod o de computadora. Como formar parte y ser parte de la adolescencia, ¿no? Ir a la par de su hijo, es decir, interiorizarse en los temas, interiorizarse en el día a día, para no estar aislado el mismo padre, ¿no? Sí, que es el desafío de la paternidad hoy. Y el alcohol es uno de los aspectos de este desafío de la paternidad, ¿no? Cómo acompañar a mi hijo en esto que en algún momento va a pasar. Por último, Martín, ¿cuál es el límite para poder controlar al hijo o para que el hijo mismo se pueda autocontrolar? ¿Cuál es el límite para no continuar ingiriendo alcohol y no tener estas consecuencias trágicas de las que hablamos? Cada padre tiene que ser creativo, digamos. Es un momento, digamos, histórico, cultural, en que las personas que estamos dispuestos a darle a nuestros hijos una educación en valores, tenemos que ser valientes, tenemos que tener coraje y tenemos que ser creativos para encontrar nuevas opciones que operen como alternativas. Las personas son más libres en la medida en que tienen más alternativas. Y en este momento a lo mejor la cultura a los chicos no les está dando muchas alternativas. Está aquel que sigue el rebaño, y el que se decide a no seguir el rebaño es un poco mirado como si fuera el tonto, ¿no? Los papás tenemos hoy que trabajar, ser valientes y creativos para dar a nuestros hijos nuevas alternativas que los hagan más libres. Como por ejemplo el deporte, otras cosas. Como por ejemplo el deporte, por supuesto incentivar al deporte, pero por ejemplo vos mencionaste una opción. Yo conozco muchos padres, por ejemplo, que le dicen a sus chicos, bueno, vos querés salir y querés tomar, fantástico, bueno, lo vas a hacer en casa. Entonces el padre está ahí presente, controlando y regulando la cantidad de alcohol que se ingiere y la calidad. Se toma una sola cosa
y bajo control y bajo presencia del padre. Aparte no es lo mismo porque de cierto modo lo intimidaría al hijo, ¿no? No es lo mismo que esté dentro de su casa que fuera del hogar. Dentro de la casa está todo un poco más controlado. Hay que perderle el miedo a la palabra control, ¿sí? La palabra control empezó a ser mala palabra a partir de Michel Foucault. Ahora, hay que meterse en la cabeza que eso es una fantasía. El control es bueno, el control hace que yo me sienta contenido, el control hace que yo sea más libre, aunque parezca una paradoja, el control me hace sentir querido, el control me da un punto de referencia, saber hasta dónde tengo que ir y hasta dónde no. Tratemos de imaginar qué es lo que le pasaría a nuestra costa si no hubiera faros. Si no hubiera faros, los barcos chocarían. Y en este momento en nuestra cultura hacen falta faros, hacen falta figuras de autoridad que operen como faros. Otra alternativa que yo he visto que algunos padres le dan, por ejemplo, en el colegio Peralta Ramos, yo fui al colegio con los curas maristas en su momento, se hacían fiestas adentro del colegio donde no se consumía alcohol. O sea, bueno, estaban los curas, había personal de vigilancia, había papás que también estaban ahí controlando la situación, y los chicos tenían un momento para pasarla bien, bailar, escuchar música fuerte, todo lo que querían, pero no había tabaco, no había alcohol. Y habrá otras opciones. Claro. Los padres se tienen que poner a pensar cómo hacer para acompañar a los hijos en un momento tan turbulento. Martín, agradecerle por su presencia y seguramente estaremos en contacto otra semana o algún que otro miércoles para poder tratar distintos temas que nos interesan a nosotros y seguramente a vos que estás del otro lado a través de colbhd.com.ar. Gracias por su presencia. Bueno, muchas gracias por la convocatoria y gracias por el título de psicólogo de cabecera. No sé si... Sí, no sé para nosotros lo bautizamos así. Pero bueno, muchas gracias. Es nuestro psicólogo de cabecera, lo bautizamos así, a Martín Molinari, profesor de la Universidad FASTA, psicólogo, para hablar hoy lo que fue el tema del alcoholismo, del alcohol y los adolescentes. Pero seguramente el próximo miércoles vamos a tratar otro tema que a vos te interese y mucho. 33 minutos pasaron de las 11 hasta las 12 del mediodía, te vamos a hacer compañía.